Reciban un cariñoso saludo de parte de nuestro señor arzobispo, que no nos puede acompañar este domingo. Agradezco la presencia del padre José Luis, que es capellán conmigo aquí en la catedral, y del padre Juan Ángel Acosta, amigo y compañero desde hace muchos años, y también párroco de la parroquia de San Jerónimo. Vienen algunos fieles también en representación de la comunidad. Bienvenidos a esta misa. Vamos a ofrecer la misa, como decíamos al inicio, por ustedes, por quienes hoy vienen a confirmarse, por sus papás y padrinos. También saludamos con mucho afecto a quienes nos siguen a través de los medios electrónicos, ya sea por la televisión en su casa, en especial quienes están enfermos, y por internet. En este mes de octubre, que es el mes del Rosario, le hemos pedido mucho a la Virgen, especialmente por quienes luchan contra el cáncer de mama, que también en este mes se dedica a esa batalla. Y en esta semana, pues se cumplen 500 años del inicio de la Reforma Protestante, y también les pido pues una oración, unirnos al Papa Francisco, que nos invita a pedirle a nuestro Señor por la unidad de todos los cristianos. Quiero compartir con ustedes 3 breves reflexiones en torno al tema central que las lecturas de este domingo nos proponen, que es el tema del amor. Una palabra que utilizamos mucho, que escuchamos con frecuencia, que tiene diferentes significados, acepciones muy distintas, y que para las lecturas de este domingo, me parece a mí, nos ofrecen una visión muy clara de cómo Dios nuestro Señor y Jesucristo, su Hijo, entienden el amor y cómo nos invitan a vivirlo. 3 reflexiones entonces. La primera, con respecto al amor, que es el principal mandamiento. En segundo lugar, el amor a Dios identificado con el amor al prójimo, a las demás personas. Y en tercer lugar, el amor como criterio para nuestra salvación e inclusive para nuestra felicidad aquí en la tierra. Recordemos que, en primer lugar, para los judíos había muchas normas, muchas leyes que respetar, más de 600 parece, que estaban divididas entre leyes fáciles de observar, que no implicaban mucho esfuerzo, y otras un poco más difíciles, que inclusive exigían hasta colaboraciones económicas. Por eso, cuando se acerca este doctor de la ley a preguntarle a Jesús en el Evangelio cuál es el mandamiento más importante, la pregunta tenía sentido. Él, que se dedicaba a estudiar las leyes, que era especialista en ello, a diferencia de los saduceos, que veíamos el domingo pasado, que no se distinguían por una gran preparación académica. Este doctor de la ley, entonces, no es que venga a poner a prueba a nuestro Señor con alguna pregunta capciosa, sino que pretende reafirmar algo que se palpaba en la cultura judía, pero que exigía de nuestro Señor una definición. Sobre todo en esta cultura donde parecía que lo más importante era el cumplimiento de las leyes. Por eso hay que ver cuál es la ley más importante. Y entonces, sobre todo este cúmulo de leyes, de normas, de preceptos que los judíos tenían que observar, muchos de ellos que eran establecidos con precisión milimétrica y que tenían que ver con su higiene inclusive, nuestro Señor proclama, ¿verdad? El mandamiento más importante es el mandamiento del amor. Sobre ese no hay ningún otro. Y me parece que deberíamos de reflexionar nosotros, y sobre todo quienes van a confirmarse, sus papás y padrinos, cuál es el mandamiento más importante para nosotros. Con frecuencia escucho a personas preocupadas porque no pueden comulgar en la misa y me dicen: es que no fui a misa el domingo pasado. Pareciera que el mandamiento más importante para nosotros, el que define si estamos en gracia o no,
es la asistencia a misa. Y no es así. No quiere decir, de ninguna manera lo entendamos por favor, que venir a misa no es importante. No quiere decir tampoco que asistir a misa el domingo no es uno de los principales mandamientos de nuestra iglesia. Pero sobre ese mandamiento, el que define nuestro estado de gracia es el amor. Ningún otro. Y eso nos debe quedar bien claro, sobre todo para quienes se van a confirmar. Confirmar su fe exige tener claro que mientras amamos, estamos cumpliendo el primer mandamiento, el más importante que Dios nos pide. Y en segundo lugar, y relacionado con la primera lectura, nuestro Señor empata, empareja el amor a Dios y el amor al prójimo. De manera que si quieres amar a Dios, tendrás que amar primero a tu prójimo. El amor de Dios se va a calificar en la medida en que tú ames a los demás. Y esos demás, ese prójimo, aparecen con mucha claridad en la primera lectura. Los principales prójimos a quienes debemos amar en primer lugar son los extranjeros, las viudas, los huérfanos, quienes solicitan un préstamo, quienes dan algo en garantía por ese préstamo. Y ahí viene la invitación. A esas personas tienes que amarlas como amas a Dios nuestro Señor, como quieres amar a Dios nuestro Señor. Y esto que nos puede parecer muy lejano, fíjense la actualidad que tiene. ¿Cuántos migrantes tenemos entre nosotros? ¿Cuántas veces nos sentimos atemorizados por su presencia? Y allí está entonces ese prójimo al que tenemos que amar como garantía del amor a Dios, en las personas más pobres y necesitadas. De ahí se deriva esta tercera reflexión que les quiero compartir. Todos nosotros nos preocupamos, creo yo, por ser felices en esta tierra y por salvarnos para poder disfrutar con Dios nuestro Señor la eternidad en el cielo. ¿Quieres encontrar entonces un criterio de felicidad y de salvación? Está en el amor a Dios, en el amor al prójimo y especialmente a este tipo de prójimo. De forma que si quieres ser feliz, hay que amar, no hay que odiar. Si quieres ser feliz en esta tierra, hay que ser generosos, no hay que ser egoístas. Si quieres ser feliz en esta tierra, hay que amar a los demás reconociendo sus méritos y no ocultándolos. De esta manera, tú vas a garantizar la salvación eterna. Ese va a ser el criterio. Cuando nos presentemos con San Pedro en el cielo, ¿qué nos va a preguntar? No nos va a preguntar si nos confirmamos o no. No nos va a preguntar si nos casamos por la iglesia o no. Cosas que son importantes y qué bueno que ustedes vienen. Pero que la confirmación, que el casarse por la iglesia sea manifestación del amor a Dios y al prójimo. Nuestros criterios de felicidad y de salvación. Que Dios les bendiga y que nos permita a todos amar mucho para poder ser felices y para poder salvarnos.